Bienvenidos a tu iglesia Nación Grande, casa de buenas noticias. Durante este entrenamiento estaremos tocando el tema de la justicia, donde dice que los que tienen hambre y sed de justicia serán saciados. Es muy importante este tema. Vamos a solamente hacer un preámbulo acerca de la justicia porque vamos a posteriormente tocar más adelante este tema de la justicia y ser bastante explícitos en cuanto a esto. Entonces, mientras somos mansos, el entrenamiento pasado hablamos acerca de la mansedumbre, que los mansos heredarán la tierra. Mientras somos mansos para con otras personas, debemos tener hambre y sed de justicia. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros debemos ser irreprensibles en nuestras relaciones con otros. Entonces, debemos estar bien con nuestros padres, con nuestro cónyuge, con nuestros hijos, con nuestros suegros y con nuestros familiares y vecinos. De esta manera, los que pertenecen al reino son justos. Entonces, no debemos pensar que si lloramos y somos mansos, podemos permitirnos ser descuidados. Entonces, no debemos pensar que si lloramos y somos mansos, podemos permitirnos ser descuidados. No, cada uno de nosotros debemos tener hambre y sed de la justicia más elevada. Debemos ser justos y estrictos con nosotros mismos y nunca buscar excusas. Pero cuando otros nos ofendan, poniendo de manifiesto, expresando nuestras faltas, debemos tener misericordia con ellos. Estricto con nosotros, misericordioso con los demás. Entonces, mire qué tremendo esta parte porque el Señor Jesús está confrontándonos en el Sermón del Monte. ¿Cuál es la manera en que deben vivir los hijos del reino? La manera que deben vivir los hijos de Dios. No conforme al sistema del mundo, sino conforme a lo que Él ha establecido para nosotros poder vivir en justicia, para nosotros poder tener hambre y sed de justicia. Cuando nosotros tenemos hambre y sed de justicia, es cuando empezamos a buscar, anhelar la presencia de Dios, escuchar a Dios, cuál debe ser la manera más correcta de vivir. Siendo estrictos, tienes que ser estricto contigo, ser una persona disciplinada, ser una persona correcta. Pero cuando alguien te ofenda, cuando veas una debilidad en alguien, debes ser misericordioso con esa persona. Entonces, aquí en el versículo 6 que nos está diciendo bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, allí en Mateo 5:6, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Aquí la justicia se refiere al hecho de ser justos en nuestra conducta. Debemos ser justos en nuestra conducta. Entonces, dicha justicia tiene que ver con lo que somos en nuestro ser interior. Entonces, sabemos esto porque en estos versículos nos dice que debemos tener hambre y sed de justicia para poder ser saciados. Ahora, para poder entender el versículo 6, necesitamos considerar el versículo 20 de Mateo 5, donde dice, porque os digo que si vuestra justicia no supera a la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Mira, que si tu justicia no supera la de los fariseos, entonces no vas a entrar al reino de los cielos. Entonces, en los versículos 3
Y en el versículo 20 vemos dos aspectos del reino de los cielos. Hay dos aspectos importantes del reino de los cielos. Entonces, en el verbo del versículo 3 está en el tiempo presente. Es. Bienaventurados los que son pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Es un verbo, es. ¿Y está en qué tiempo? En el tiempo presente, ¿cierto? Como ya lo explicamos en un entrenamiento pasado. Y el que se presenta en el versículo 20 está en tiempo futuro. Por un lado, el reino de los cielos nos pertenece a nosotros. Por otro, entraremos en él si somos pobres en espíritu. Mire qué tremendo. Entonces, si somos pobres en nuestro espíritu, la realidad del reino de los cielos es nuestra. Hoy, tiempo presente. Pero todavía necesitamos entrar en la manifestación del reino de los cielos. Entonces, debemos recordar algo muy importante. Los dos aspectos del reino de los cielos. En primer lugar, la realidad en que se encuentra la iglesia hoy. Y la manifestación que ha de ser la parte importante. Cuando ya la iglesia empieza a manifestar el gobierno de Dios. Entonces, si verdaderamente somos pobres en nuestro espíritu, buscando a Cristo, la realidad del reino de los cielos es nuestra. Luego entraremos en la manifestación del reino de los cielos a gobernar. Entonces, escúchame con atención lo que te voy a decir. Escúchame con atención. Para poder entrar en la manifestación de gobernar, necesitamos la justicia. La justicia que supera a la de los escribas y los fariseos. Recordemos algo, que la justicia y el derecho son la base del gobierno, son la base del trono de Dios, la justicia y el derecho. Recuerda eso, es muy importante. Entonces, si verdaderamente somos pobres en nuestro espíritu y empezamos a buscar a Cristo, la realidad del reino de los cielos es nuestra, es nuestra. Y el gobierno de Dios va a empezar a manifestarse. La autoridad que Cristo le entregó a su iglesia va a empezar a manifestarse. Entonces, si tenemos hambre y sed de justicia, Dios nos concederá el ser saciado con la misma justicia. Con la misma justicia que estás buscando, con la misma justicia que tienes hambre y tienes sed, con esa misma justicia vas a ser saciado. Entonces, ¿en qué consiste la justicia que está hablando aquí en este texto? La justicia consiste en ser rectos, no solo con Dios, sino también con las personas que nos rodean. Entonces, la justicia de los escribas y fariseos es bastante baja, porque era la justicia según la ley. Nuestra justicia no se debe conformar a la vieja ley, sino a la nueva ley. Entonces veremos que la nueva ley es mucho más alta que la vieja. Y vamos a dedicar una sección para hablar este tema de la ley, así que tienes que estar allí muy atento. Vamos a dedicar una sección para hablar el tema de la ley. Oíste que fue dicho y yo os digo, y todo esto vamos a explicarlo también, vamos a tomarnos un buen tiempo para explicar este tema de la ley. Como por ejemplo, la nueva ley es mucho más alta que la vieja. Recordemos algo, solamente un ejemplo, y como te dije, esto lo vamos a tocar posteriormente. Cuando la Escritura dice, no matarás, pero la nueva ley dice, todo el que se enoje con su hermano será reo de juicio.
en el versículo 22. Ahora, con este único ejemplo vemos que nuestra justicia debe estar en un nivel más elevado que la de los fariseos. No solo no debemos asesinar a nuestro hermano, es que ni siquiera, escúchame con atención, ni siquiera debemos enojarnos con él. Esta justicia está en el nivel más alto. Entonces podemos entender que nuestra vida natural no tiene la capacidad para alcanzar esta justicia. La justicia interior y subjetiva tiene que ser Cristo. Cristo, justicia nuestra. Solo Cristo puede satisfacer los requisitos de la nueva ley. Entonces, porque muchas veces uno lee el Sermón del Monte y se encuentra con estos textos, ¿cierto? Entonces uno llega y se desanima. ¿Cuándo voy a poder alcanzar esto? Esto es algo inalcanzable. Recuerda, Jesús dijo algo, sean perfectos. Y si Él nos está pidiendo que seamos perfectos es porque podemos lograrlo, porque Él está en nosotros. Cristo está en ti y Cristo está en mí. Cristo en nosotros es nuestra esperanza de gloria. Entonces, como te decía, muchas veces las personas se desaniman y pueden decir, ay, nunca podré lograrlo, nunca podré hacerlo. Simplemente tengo que renunciar al proceso que vengo, al discipulado, porque pronto cometieron un error, de pronto vieron que el estándar o el nivel es muy alto y entonces las personas quieren renunciar. Pero deben entender algo, entre las personas más haya alcanzado madurez, entre las personas más crezcan, se darán cuenta que pueden hacerlo. Todo lo podemos en Cristo. Todo lo podemos en Cristo. Sí puedes. Cuando empiezas a crecer, cuando empiezas a madurar, cuando empiezas a alcanzar cierta estatura en Cristo, te vas a dar cuenta que sí puedes. El Rey que vive, que habita en ti, el Rey que tabernaculizó allí en tu vida, allí en tu corazón, que vive allí, en lo más profundo de tu ser, Él te va a dar la fuerza, Él te va a dar la capacidad para lograrlo. Porque el reino está en ti y puedes hacerlo. Sin embargo, nuestro Señor Jesucristo necesita de nuestra cooperación. Entonces, ¿cuándo cooperamos nosotros con Cristo? ¿Cuándo cooperamos con Él? Cuando nosotros tenemos hambre y sed de justicia. Cuando nosotros le decimos, Señor, yo tengo hambre y sed de ti. Cuando tú empiezas a invocar, así como dijo el salmista, mi alma tiene sed de ti, mi alma tiene sed del Dios vivo. Entonces, cuando tú empiezas a invocar al Señor, tú le dices, oh Señor, te necesito. Mi alma tiene sed de ti. Mi espíritu te anhela. Qué tremenda declaración. Una vez el Señor se levanta allí en tu ayuda para saciarte. Qué hermoso, qué poderoso, es cierto. Que tú le puedas decir, Señor, yo quiero ser lleno de ti. Entonces, si logramos entender que tenemos hambre y sed, vamos a ser saciados. Porque recuerda que cuando tienes hambre, cualquier alimento que pongan delante de ti, lo vas a encontrar sabroso, vas a encontrar satisfacción. De igual manera, cuando tienes sed, cuando tú tienes sed, el agua la vas a encontrar sabrosa. No vas a desear más nada. Así es cuando tienes hambre y sed de Dios, del Dios vivo. Él te va a llevar a esos manantiales para que tu sed sea saciada,
para que tus aguas sean cambiadas, para que vivas realmente una transformación, para que tus aguas sean separadas y realmente pueda haber un cambio ahí en tu actitud, en tu manera de pensar, en tu conducta. Y es interesante porque la justicia que habla aquí del versículo 6 es simplemente Cristo. La justicia que está mencionando aquí en este versículo 6 es Cristo. La justicia insuperable, que nada puede superar esta justicia. La que está en el nivel más alto, la justicia que está en el nivel más elevado, solo Cristo la puede alcanzar. Ahora, debido a que Cristo es el que produce la justicia más elevada, debemos buscarle a Él. Entonces debemos orar: Señor, dame hambre. Señor, dame apetito de ti. Concédeme el apetito de buscar la justicia insuperable. Si usted busca la justicia de esta manera, usted va a ser saciado. Recibirá lo que usted está buscando. Y como te dije, vamos a dedicar un buen tiempo para explicar este tema de la justicia, de la ley. Solamente una sección le vamos a dedicar a este tema. Aquí en este entrenamiento estamos tocando la primera sección que habla acerca de la naturaleza y hemos hablado acerca de ser pobres en espíritu, de los que lloran, de los que son mansos y ahora hemos tocado el tema de los que tienen hambre y sed de justicia van a ser saciados. Entonces, mira cómo va la secuencia. Cuando tú tienes hambre y sed de justicia, que tú vives de una manera recta, de una manera justa, de una manera íntegra, y tú eres estricto contigo, tienes que ser misericordioso con los demás. En el próximo entrenamiento vamos a tocar el tema de la misericordia, así que no te lo puedes perder. Y si no te has suscrito al canal, suscríbete. Te bendecimos y nos vemos en el próximo entrenamiento. Chao, chao.